el plan para hoy es, para nuestra primera sesión, vamos a empezar con una pequeña introducción al tema y después los pasos para construir un modelo. Vamos a ir uno por uno, como yo considero que se deben pensar en estas cosas. Pueden no ser los mejores pasos, pero es al menos en mi experiencia como yo lo hago. Y luego un poquito acerca de qué hacemos con estos modelos una vez que los tenemos. Entonces, primero, nuestra introducción. Entonces, yéndonos a un punto muy básico, que seguramente pues todos ustedes trabajando con biología están familiarizados con el concepto de regulación biológica, pero es un poco para ponerlo en el mismo contexto en el que se está pensando en esta idea de los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, básicamente, regulación biológica incluye todo aquello que hace el organismo para ajustar, manipular, trabajar con sus procesos moleculares naturales, metabolismo, transcripción, cualquier cosa que está pasando al nivel de la célula para poder llegar a las funciones o fenotipos que necesita el organismo para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Eso incluye responder con el ambiente, crecer, reproducirse, cualquiera de esas cosas que están pasando es el resultado de la regulación. Y la cosa es que esto además no ocurre en aislamiento, ocurre en un contexto de un ambiente. Y en un mundo ideal, pues lo que estamos estudiando en la biología es justamente esto, entender cómo vamos del genotipo al fenotipo y cómo los organismos responden en el ambiente. La cosa es que es realmente un problema enorme, ¿no? Realmente hay muchísimos diferentes escalas a las que uno podría estudiar esto, diferentes preguntas a las que uno puede abordar y eso incluye de hecho muchísimos diferentes especialidades o campos específicos dentro de la biología molecular, que puede ser desde entender la regulación a nivel de qué está pasando en la transcripción, cómo las secuencias regulatorias llaman a los elementos regulatorios, ya sean factores de transcripción, polimerasa, entender qué está pasando tanto a nivel granular de las interacciones electrostáticas entre las moléculas, entender qué es lo que pasa una vez que tienes una secuencia y cómo se plega la proteína, qué significa que se plegue de una manera u otra, qué le da de ciertas utilidades. Tenemos que entender también cómo es que el organismo interactúa con el medio ambiente, qué es lo que sensa, qué es lo que mete, qué es lo que saca, ¿no? Y esto además, digamos, esto es muy a nivel, a escala de caso por caso, pero luego están todos los aspectos de cuando ya pensamos en sistemas o en propiedades emergentes, como es que las reglas biofísicas permiten que ciertas cosas se muevan, que haya movimiento, que haya transporte dentro de la célula, qué es lo que pasa cuando tienes cientos de genes, miles de genes transcribiéndose simultáneamente, expresándose simultáneamente y los patrones, ¿no? Entonces, están todos estos diferentes componentes y cada uno es un mar enorme de preguntas y cosas interesantísimas que uno podría preguntar. Pero la idea, o algo que a mí me gusta mucho, es que justamente lo que les voy a platicar hoy, lo que incluye biología de sistemas, es de alguna manera agarrar toda esa información que tenemos, porque se han ido estudiando estos elementos particulares, agarrar todo lo que sabemos del sistema y de alguna manera destilarlo en algo que parece una red o un circuito de regulación. Básicamente tenemos que aprender o detectar cuáles son los elementos importantes y tenemos que entender cómo es que estos se comunican los unos con los otros, cómo se transmite la información entre ellos y eso de hecho nos da muchísimo poder para tratar de entender a qué nos pueden llevar, para tratar de entender cómo es que pasamos de genotipo a fenotipo, porque de alguna manera este circuito de regulación representa el mapa de justamente de la regulación y uno puede incluir también ahí la parte del ambiente. Entonces, creo que en ese sentido es sumamente poderoso, es sumamente atractivo y bonito, pero de la misma manera, pues tampoco es un área de investigación sencilla, es algo que uno va desarrollando desde la parte de cómo hago el proceso de abstracción de lo que yo sé biológicamente a esta representación más estructural o matemática, pero también del desarrollo justamente de las matemáticas que uno puede utilizar para hacer este tipo de análisis. Pero bueno, en el taller que les voy a platicar ahorita, realmente nos vamos a enfocar justamente inicialmente en cómo planteas estos modelos una vez que tienes cierta información biológica. Entonces, nada más para hacer un poquito más de énfasis en qué se refieren estos circuitos de regulación. Básicamente vamos a tener cierto número de elementos en nuestro sistema. En este caso, en mi dibujito súper abstracto, representan únicamente genes.
Tenemos genes diferentes, en este ejemplo 3 genes diferentes, y nuestras links, nuestros lazos o flechitas entre los diferentes elementos representan cómo se transmite la información regulatoria, ¿no? Entonces, en este caso, el primer gen está de hecho induciendo a los siguientes dos genes, mientras que el segundo gen está reprimiendo al primer gen. Y tener este mapa de regulación, y para cuando uno lo pasa a expresiones matemáticas, nos permite analizar de manera muy sencilla qué es lo que pasaría si uno induce al primer gen y cómo es que esperamos que el segundo responda con cierto retraso y eventualmente el tercero responde, pero únicamente con un pulso. Y es ahí cuando ya empezamos a ver cosas más interesantes. Este es obviamente un ejemplo muy, muy sencillito, pero la idea está en que si uno simplemente viera los tres genes y sabes que interactúan de alguna manera, no siempre es obvio que el tercer gen va a ser algo interesante. Pero cuando uno lo pasa a esta forma de circuitos de regulación, cuando uno lo pasa a los modelos matemáticos, podemos estudiar estas cosas que llamamos propiedades emergentes. Aquello que no podríamos explicar con los elementos individuales y únicamente aparece cuando ponemos todo junto y lo analizamos desde una perspectiva dinámica. Entonces, esa es la meta. Ahora, alguna vez hay una plática que a mí me gusta dar mucho, es solo pensar acerca de modelos en general, desde irnos hasta los años 40 y cosas así, de cómo la gente plantea que deben ser los modelos, cuáles son las cosas como fundamentales que deben tener, y eso es mucho más que modelos matemáticos. Entonces, creo que hacer ese paralelismo entre que modelos es más que modelos matemáticos, que los usamos en la ciencia todo el tiempo, desde que te sientas y haces un diseño experimental para hacer cualquier análisis que a ti te interesa, ya estás haciendo un modelo. Cuando haces un dibujito en el paper de cómo crees que la proteína va y hace, ese también es un modelo, ¿no? Son mucho más que un modelo matemático y creo que tenerlo presente nos ayuda a veces también a romper esta barrera del miedo de afrontar los modelos matemáticos. No son realmente diferentes. En general, cuando estamos planteando un modelo en cualquier contexto, un modelo entendido como este proceso de abstracción mental de un proceso mucho más complejo, partimos de cierta hipótesis, de algo que creemos que es cierto o que hay cierta evidencia que sugiere que así debe ser en el sistema. Hacemos alguna estructura lógica, que es lo que representa nuestro modelo, y usamos esa estructura lógica para llegar a ciertas conclusiones. Cuando hablamos de modelos matemáticos es exactamente lo mismo, nada más usamos un lenguaje diferente. En vez de hipótesis le llamamos supuestos, en vez de modelo le llamamos ecuaciones y en vez de conclusiones le llamamos predicciones, pero es exactamente lo mismo. Y en cualquiera de los dos casos, en una situación ideal, lo que queremos no es que nuestro modelo sea perfecto y que las conclusiones sean exactamente idénticas a la realidad. Realmente eso es algo que, si no, no haríamos un proceso de abstracción. Pero en lo que sí queremos, lo que sí nos importa mucho, es que a partir de estas conclusiones y predicciones podamos, de hecho, retroalimentar nuestras hipótesis. Es decir, aprendimos algo, volvemos a introducirlo, no tiene que ser el mismo modelo, pero podemos cambiar o ajustar el modelo acorde y hacemos este proceso una y otra vez y así es como va creciendo la ciencia. Y de nuevo, es irrelevante si tu modelo es matemático o tu modelo es de cualquier otro tipo de modelo lógico. Ahora, de nuevo, nada más pensando en esta como filosofía de los modelos, les pongo aquí una cita que a mí me gusta mucho pensar. De hecho, si les interesan estas ideas, les recomiendo mucho que lean este artículo de Guina del 2014. Es de hecho muy fácil de leer y está muy bonito. Él, para empezar, cita a este otro autor, James Black, y me gusta mucho lo que dice, es de hecho el título del paper, los modelos no pretenden ser descripciones, en ese caso serían patéticas descripciones de la naturaleza. Lo que pretenden ser es descripciones muy precisas de nuestro entendimiento patético acerca de la naturaleza, ¿no? Y esa es esta idea de que no queremos o no pretendemos que el modelo va a tener toda la realidad. Lo que va a ayudarnos a hacer es a funcionar como una prueba lógica acerca de lo que nosotros sabemos del sistema, nuestros supuestos, y qué implican esos supuestos en términos de conclusiones para que podamos reevaluar una y otra vez. Entonces, acá dice otra vez James Black, pretenden los modelos, la meta de un modelo, de nuevo matemático o no, pero en particular de un modelo matemático, es de alguna manera exponer nuestros supuestos,
tratar de obligarnos a hacer pruebas lógicas de lo que implica, lo que dice que creemos acerca del sistema. Y a partir de eso, desarrollar nuevas formas de probar si el modelo funciona, si lo que sabemos del sistema es válido o no es válido, si es congruente con lo que nosotros estamos observando, con nuestras observaciones o no. Y para esto, entonces, también, si el modelo es correcto, si tú no cometiste ningún error de mano, o sea, de que realmente no hiciste ninguna otra cosa, entonces las conclusiones siempre son correctas. Ahora, si las conclusiones no cuadran con la observación, entonces lo que hay que reevaluar son los supuestos fundamentales que alimentan al modelo, ¿no? Pero bueno, esa es como el ciclo que uno espera con esta parte de los modelos matemáticos. Ahora sí, pasemos a cómo lo hacemos, de hecho. Lo primero, que es un paso sumamente importante, es, de hecho, conocer nuestro sistema. Esto realmente no puedo hacer suficiente énfasis en ello. Los modelos matemáticos realmente no sirven para nada si no están fundamentados en la biología. Necesitan realmente basarse en el conocimiento que tenemos acerca del sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, acá les pongo otra cita, me encantan las cititas. Entonces, acá les pongo otra cita en la cual este matemático dice que si me das 4 parámetros, puedo ajustar a un elefante. Y si me das 5, puedo hacer que hasta mueva la trompa. Entonces, es básicamente la idea de que las matemáticas, siendo tan poderosas como son, realmente uno puede ajustar lo que sea a lo que sea. Con suficientes parámetros libres, yo siempre puedo poner un modelo que haga lo que sea que yo estoy diciendo que quiero hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es completamente inútil. ¿De qué te sirve que haya un modelo que ajuste a tus datos? De nada, no te está dando ninguna información, excepto si la lógica, la estructura, lo que está informando el modelo matemático está bien apegado a la biología. Y entonces lo que estás haciendo justamente es poniendo a prueba tus supuestos acerca de la biología. Entonces el primer paso para cualquier modelo es sentarse y entender bien qué es lo que se sabe acerca del sistema y cómo lo traducimos al modelo matemático, haciendo ese paso muy claro, muy bien documentado acerca de nuestros supuestos, porque esa va a ser todo el fundamento para que nuestro modelo realmente nos dé información y nos deje aprender algo acerca del sistema. Entonces, de entrada, lo que necesitamos, digamos, los ingredientes básicos, aunque en realidad todo lo que sepamos del sistema siempre es bueno, pero los ingredientes básicos es necesitamos saber quiénes son las especies involucradas, quiénes son los genes, quiénes son las proteínas, quiénes son los metabolitos que están jugando una parte fundamental en la regulación. A esto le llamamos entidades. Y también necesitamos saber o tener algún supuesto, a veces no se sabe con total certeza, pero hay información que podemos decir como, vamos a suponer que esto es cierto, que estas son las únicas moléculas que esto pasa, un supuesto, y eso es lo que le vamos a meter al modelo, y después cuando evaluamos si las conclusiones funcionan o no, podemos reevaluar si nuestro supuesto fue válido, ¿no? Pero tiene que haber alguna información inicial. Entonces, esas son las entidades, y además necesitamos saber cómo es que estas interactúan las unas con las otras. Es decir, este gen produce un factor de transcripción que va y activa este otro gen, ese tipo de cosas. Necesitamos saber cómo es que se comunican las diferentes entidades y esto le llamamos reglas. Algo iba yo a decir aquí y se me olvidó. En fin. Básicamente, también es válido en estos casos, a veces, estas entidades, estas reglas, las entidades pueden ser cosas como muy abstractas, ¿no? O sea, como a veces yo sé que es un proceso mucho más complejo, yo a veces sé que tiene que ver con todo un proceso celular y yo puedo decidir que lo pongo como una entidad únicamente, ¿no? De entrada, el ejemplo más claro es el proceso de transcripción, tiene muchísimos pasitos intermedios y de todas formas decidimos decir, pasó la transcripción, pasé de un gen a una proteína funcional y me salté completamente los pasos. Todo eso es válido, pero son de nuevo supuestos de que puedo saltarme los pasitos. Y de igual manera, las entidades a veces pueden ser medio inventadas. Yo sé que no existe como tal una molécula que hace esto, pero yo sé que este proceso sucede y como no puedo o como yo necesito abstraerlo en mi ecuación matemática, voy a crearme una entidad de mentiras. Pero ya me estoy como alejando mucho y creo que nada más los voy a confundir. Pero de entrada,
Si ustedes están trabajando con un modelo sencillito, en realidad esto es bastante directo. ¿Cuáles son los elementos regulatorios que se conocen y cuál es la lógica de esa regulación? Y entre más información tengamos acerca del mecanismo, mejor. Pero si no, la lógica basta. Es decir, este induce a este reprime a cosas de ese tipo. Ese es como nuestros elementos indispensables. Ahora, también necesitamos saber qué tipo de datos tenemos disponibles. A final de cuentas, el modelo va a tratar de ajustarse a algo. Vamos a tratar de comparar las predicciones del modelo, de la maquinita lógica que estamos construyendo con ciertas observaciones. Y muchas veces, qué tipo de observaciones tenemos disponibles va a limitar muchísimo qué tipo de modelo nos es realmente útil, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente si lo que tenemos es información a nivel de una sola célula, lo cual significa de alguna manera que tenemos datos estocásticos, que tenemos un poco de información acerca del ruido con el cual la señal pasa, o si tenemos únicamente datos poblacionales. Eso va a cambiar el nivel de granularidad que le vamos a poner al modelo y el tipo de herramientas. Entonces, es muy bueno que al menos de entrada tengamos una idea de qué tipo de datos podemos tener. Y lo último es también nuestra pregunta. No es lo mismo si a mí lo que me interesa es el comportamiento cualitativo, es decir, yo quiero saber si este sistema puede tener pulsos, por ejemplo, ¿no? O sea, en el término de dinámicas, que algo pase, que yo cambie el estímulo y se prenda por un momento el sistema, pero luego se vuelva a apagar de manera autónoma a pesar de que el estímulo continúe, ¿no? Eso es a mí lo que me interesa. Entonces es bueno, ok, entonces para ese nivel de información yo sé que lo que más me va a importar es como la estructura del sistema y que ese tipo de propiedades puedan pasar. Oye, no, mi pregunta es exactamente predecir cuál va a ser el nivel de expresión después de 30 minutos, porque por alguna razón a mí me importa mucho saber ese valor. Ah, no, entonces mi modelo necesita tener cierto detalle de dinámica, necesito tener los parámetros muy bien para poder tener ese nivel de predicción, ¿no? Entonces, de nuevo, el tipo de modelo con el que vamos a trabajar depende directamente de nuestra pregunta. Y lo pongo todo en términos de conoce tu sistema, porque sí es cierto que de alguna manera esto es lo que quieres hacer después, pero depende, todo está ligado a cuál es tu pregunta biológica. No está qué es lo que quieres saber acerca del sistema biológico y todo tiene que estar aterrizado a esa parte. Ok, entonces acá les pongo un ejemplito de qué es el tipo de información que uno necesitaría de entrada para poder empezar a trabajar. Y de hecho hice un poco trampa porque no me estoy metiendo ni con cuál es la pregunta ni con cuál es el tipo de datos, pero simplemente lo que sabemos de información acerca de nuestro sistema. Si uno se pone a leer los artículos, la literatura acerca de tu circuito de regulación que te interesa, es el tipo de frases, el tipo de oraciones que uno esperaría poder destilar acerca de, y es entonces el material básico con el cual vamos a trabajar en este pequeño tutorial acerca de cómo construir un modelo, ¿no? Entonces, en este caso de juguete, podemos pensar que sabemos que hay dos genes, es completamente inventado por mí, nada más porque tenía, para tener todas las mini propiedades que yo quería para que los ejercicios fueran informativos. Entonces, nada de esto es real, ¿no? Pero supongamos que tenemos los genes A y B, que son expresados constitutivamente. Hasta donde sabemos, no están regulados y su expresión es constante. Las proteínas A y B, de hecho, pueden unirse la una a la otra de manera reversible, es decir, se pegan con cierta frecuencia o con cierta afinidad, pero también pueden despegarse. Es un proceso dinámico, formando, y cuando están unidas le vamos a llamar al complejo de estas dos proteínas C. El complejo C puede, ya una vez que está en forma de complejo, puede ser fosforilado, y eso es logrado por la enzima D. Y una vez que el complejo C está fosforilado, de hecho puede unirse al promotor de D y funciona entonces como un represor. Entonces, solo cuando el promotor del gen D está libre, esperamos que D se esté expresando. Y además de esto, todas las moléculas se están perdiendo por dilución. Entonces, este es el ejemplito con el cual vamos a estar trabajando. Ok, entonces, nuestro siguiente paso es, a partir de esta información, vamos a primero definir nuestro circuito, vamos a escribir nuestra pequeña red para trabajar. Y para esto, creo que hay, digamos, dos razones por las cuales hacemos estos diagramitas. Uno es porque nos obliga a, de manera consciente, a hacer un proceso de abstracción. Es decir, de nuevo, no queremos todos los detalles acerca del sistema. Una, porque no es posible, es físicamente imposible poner todos los detalles biológicos, moleculares,
atómicos del sistema, ambientales del sistema, pero en segunda porque además no nos ayuda. Nos ayuda a nosotros destilar cuál es la información que nos va a ser útil y de alguna manera entonces también nos ayuda a entender y simplemente este único paso, incluso si no llegáramos a las ecuaciones, ya es útil y lo hacemos en todos los campos de la ciencia. Entonces, de entrada tienes un universo de cosas que están pasando. Es un universo infinito en términos prácticos, pero vamos a nosotros a definir qué es lo que representa nuestro sistema. Entonces, el primer paso cuando estamos definiendo el circuito es de alguna manera elegir qué dejamos dentro y qué dejamos fuera. Y nuestro sistema no solo es como una fronterita que uno pinta, así como todo esto está dentro. O sea, ya dije que este gen se está transcribiendo y eso está dentro de mi sistema. Bueno, pero la transcripción también tiene un montón de cosas. Entonces, de alguna manera también es una lupa que nos dice a qué escala vamos a estar pensando acerca de esto. Es decir, vamos a ver a nivel de yo solo digo que esto se está transcribiendo y es un solo paso, pasé de no tener nada a tener algo transcrito o algo, de hecho, no transcrito, sino expresado allá a nivel funcional, o voy a pensar de no, necesito que el factor de transcripción se pegue, la polimerasa se pegue, haya elongación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa decisión de qué nivel lo hacemos, de alguna manera también va implícita en nuestro circuito. Entonces, este proceso de decisión va aquí. En el caso de nuestro ejemplito, por ejemplo, el modelo de juguete con el que vamos a estar trabajando, de entrada, como los genes A y B dijimos que se expresan de manera constitutiva, pues podemos decidir que los promotores no los vamos a ver. Los promotores están fuera de nuestro sistema, están en algún lado en el universo. ¿Importan? Por supuesto que importan, porque si no están presentes, no tendríamos las proteínas A y B. Y además, la estructura específica de los promotores van de alguna manera, a determinar, entre otros factores, cuál es la tasa constitutiva de expresión que sí nos importa, pero de alguna manera los vamos a ignorar, los vamos a dejar fuera. Pero por otro lado, el promotor del gen D probablemente sí lo quiero mantener, porque como ese va a estar siendo regulado por el complejo C que se pega y lo reprime, pues necesito saber si el promotor está libre o no está libre. Entonces decido dejarlo dentro de mi sistema. Y acá les pongo otra cita que me parece muy divertida. Me la contó mi asesor de maestría hace muchísimos años y sí la he tenido presente. Creo que es una como reflexión para vivir para personas como yo que hacemos modelos matemáticos. Y dicen de manera irónica que el mejor modelo de un gato es otro gato, y si se puede, el mismo gato. Y es esta idea de que si pudiéramos poner toda la información, toda la información que afecta al sistema dentro de nuestro modelo, entonces no necesitaríamos un modelo. Simplemente agarraríamos al gato, ¿no? Entonces, hay que elegir de manera muy consciente qué es lo que vamos a decidir dejar dentro y dejar fuera. Es decir, no, el que tengas la información o el que tengas el poder computacional no significa que meter más cosas es algo bueno. Hay que tomar esta decisión porque esa es de hecho parte de construir un modelo y es esta parte del proceso de abstracción que es sumamente importante y tal vez de hecho la parte más difícil. Y lo siguiente es, de hecho, utilizarlo para construir un mapa. Y para esto yo quería usar el pizarrón y vamos a ver cómo funciona esto, porque a lo mejor va a ser muy caótico, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, apago mi camarita para poder acercarme. Pero yo quería, ya me acordé que tenía más cosas pensadas. Déjenme ver. Entonces, lo que había pensado es que les voy a poner aquí. Ahí está. Una carpeta de Dropbox en la cual les voy a dar, además, les voy a ir poniendo como la información que ustedes necesitan para, ese no es lo que quería. Aquí está, listo. Entonces, les voy a poner la información acerca del modelito y entonces ustedes lo pueden ver ahí. Claro que están viendo todas mis carpetas y todos mis screenshots. Todo esto no estuvo muy bien planeado, como pueden ver, pero bueno, acá está. Y ahí está. Entonces, bueno, al menos ya pueden entonces ustedes leer estas ecuacioncitas mientras vamos, no ecuacioncitas, estos puntos acerca del modelo mientras vamos trabajando con nuestro circuito. Y ahora sí me voy al... La carpeta de Dropbox está vacía.
Es que acabo de poner el screenshot. Ah, Luego ya. de suerte en un segundito, sí. Entonces, bueno. Ok. Y apagué mi cámara porque me voy a acercar mucho para poder pintar. Veamos. Entonces, básicamente, lo primero que sabemos es que nuestro gen A se está sintetizando. Sí ven mi pizarrón, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Entonces, nuestro gen A y nuestro gen B se están sintetizando, ¿cómo se dice? Constitutivamente. Entonces, como les decía, vamos en nuestro primer proceso de abstracción, vamos a considerar que no vamos a pensar ni en el promotor ni en todo el proceso que implica que de hecho lleguemos a una proteína funcional. Pasamos de no tener nada a tener nuestras proteínas. Esto es un proceso de abstracción. Y además, esto no lo hace todo el mundo en la literatura. Es un poco siempre como caprichoso y la gente lo piensa de maneras diferentes y lo hace lo que se les viene la gana, básicamente. Pero a mí me gusta diferenciar entre qué significan las diferentes flechitas, entonces voy a usar colores diferentes. Entonces, de entrada hay un tipo de flechita que yo le llamo eventos. Entonces, tenemos eventos que simplemente pasamos de no tener nada a un evento de síntesis o de expresión que nos da nuestras proteínas A y B. Y esos básicamente los voy a pintar con este color negro. Ahora, por otro lado, sabemos también que A y B se pueden unir la una a la otra formando un complejo C. Acá uso otro color porque estoy tratando de hacer esto más chico, ahí está. Porque básicamente esto es una transformación. Ups. Transformación. ¿Por qué? Porque de hecho consumí una molécula de A y consumí una molécula de B para poder generar una molécula de C, ¿no? Y también cuando C se despega, también genero una molécula de A y genero una molécula de B. Entonces es un poquito un proceso levemente diferente. Ahora, C, a su vez, sabemos que puede fosforilarse, voy a poner una estrellita, y no lo dice lo que sabemos de información acerca del sistema, pero yo le voy a poner aquí una flechita punteada, porque de entrada, cuando yo estoy pensando acerca de este sistema, digo, probablemente la fosforilación no es eterna. Probablemente en algunas circunstancias se puede desfosforilar, a lo mejor es un evento pasivo, a lo mejor pasa con muy poca frecuencia, pero esperamos que de vez en cuando pase, entonces yo le voy a poner esta flechita punteada. Ahora, cuando C está fosforilado, sabemos que puede reprimir este otro evento, que es el de síntesis de nuestra enzima D. Entonces tenemos, en vez de flechita, es así, como en inglés le dicen blunt, pero no recuerdo cómo decirlo bien en español, pero bueno, no tiene flecha, está como parado. Entonces, esto significa regulación negativa. Perdón, que estoy escribiendo muy feo, pero bueno, se lee. Negativa, listo. Y lo ponemos azul porque es regulación, ¿no? Entonces tenemos en rosita los casos en los cuales hay transformación. Consumí una molécula de C para generar una molécula de C fosforilada y el inverso ocurre igual. El evento de síntesis de D en negro, pero esta flechita siempre va hacia un evento. Bueno, puede ir a uno de este tipo también, pero va a una flecha y no a un elemento. Y este tipo de flechas son regulatorias, las ponemos como azul. Y ahora D, de hecho, tiene una regulación positiva, induce la fosforilación de C. Entonces va como una flecha positiva hacia nuestro evento de transformación. Entonces esta es regulación positiva. Listo. Y en realidad aquí... Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Por Perdón, favor. Sí, es que no vi en el documento que subiste que diga que D está induciendo la fosforilación de C. Entonces no sé si es algo que se asume, porque dice solo cuando el promotor del gen D está libre de sintetizada. Y después dice el complejo C fosforilado se une y reprime el promotor del gen D.
Acá, Perdón. Perdón. Sí, este punto, el sí, sí, sí. tercero, eso sí, ya, perdón, sí, esa parte no la había entendido, pero ahora me Sí, di cuenta. sí, no, bueno, podría haber pasado porque yo escribí eso, ¿no? O sea, es un ejemplo, lo escribí, sí, se me podría haber escapado, pero no, sí, sí está ahí. Entonces, D, estamos diciendo que D es la que ayuda a esto, pero si se fijan, a diferencia de A y B, que están en los fines de las flechitas y lo jalan porque están siendo consumidos, al ser un proceso enzimático, no consume a D, ¿no? Entonces, D solo ayuda a que esta flecha pase. Y luego vamos a trabajar justamente en las ecuaciones cómo ayuda y qué tanto ayuda, ¿no? Es el tipo de cosas que uno trabaja. Pero sí, digamos, en principio, en un principio ideal, nunca pones nada aquí que no esté en tu información. Y eso de alguna manera les estoy haciendo trampa porque, como les mencionaba, acá nunca dice que C se desfosforile. Nunca está en esta información. Pero yo lo pongo acá y lo pongo como dudoso porque mi información más general biológica me dice que ninguno de estos eventos es permanente, ¿no? Que casi todas estas cosas en algún momento tienen que revertirse. Pero a lo mejor no es cierto. Entonces, pero sí, digamos, es un buen punto, Pamela, que uno tendría que tener cuidado de no meter nada en tu mapa que no sepas acerca de tu sistema. Y les iba a comentar este pequeño detalle en el cual, en realidad, esta flechita de represión, necesitamos pensar cómo es que sucede. Entonces, tenemos este punto aquí. Y en realidad, y bueno, uno puede decidir en las ecuaciones matemáticas qué nivel de abstracción hace, pero nada más porque me va a ayudar a mí en mi ejercicio posterior, este proceso de represión de la C fosforilada hacia la síntesis de D, en realidad está pasando, lo que uno esperaría biológicamente, está pasando porque tenemos que nuestra D surge, es un evento que surge a partir de PD. Fíjense que la flecha es negra porque no estoy diciendo, pues no les dije quién es PD, perdón. El promotor de D. Necesitamos el promotor de D y a partir del promotor de D genero una D. Ahora es una flechita negra y no una rosa porque no estoy consumiendo el promotor. El promotor me ayuda como templado para producir AD, pero no se está consumiendo. Y luego sabemos que C está jugando aquí un papel regulatorio y la forma en la que va a funcionar esta represión es de hecho porque C fosforilado de alguna manera secuestra a PD libre. Entonces le llamamos PD complejo. Esta es una notación como de química, pero bueno, complejo con la C fosforilada. Entonces, si está pegado a la C fosforilada, no está libre para consumir AD. Entonces, estos son los pasos que uno esperaría que a nivel de mecanismo esté haciendo nuestra C para llevar a cabo la represión. Entonces, de alguna manera, este proceso de escribirlo con la flechita negra sin punta es, de hecho, un ejemplo. Estoy escribiendo, estoy pocheando, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Abstracción. Listo. Eso es un ejemplo de un proceso de abstracción. Realmente lo estamos haciendo en muchos otros niveles, pero acá es un ejemplo como muy claro, en el cual, de hecho, para las ecuacioncitas que les voy a mostrar en el siguiente punto, vamos a utilizar este tipo de formato porque nos ayuda para trabajar con las ecuaciones de una manera sencilla. Aunque luego les voy a platicar qué es lo que uno haría si no quisiéramos trabajar con una manera sencilla. Y nada más quería hacer énfasis aquí, una estrellita, que este tipo de modelo que yo les estoy planteando es un modelo mecanístico. Así es como se les conoce. ¿Por qué? Porque aunque no tiene todos los detalles moleculares, a veces la palabra mecanístico tiene diferentes significados dependiendo del campo de investigación en el que uno esté, pero aunque no tiene todos los detalles moleculares de cómo interactúan las cosas las unas con las otras, le llamamos modelo mecanístico porque cada uno de los elementos planteados aquí tiene una par, tiene una representación uno a uno con lo que uno esperaría en los sistemas biológicos. Es decir, este proceso, esta flecha que puse aquí, significa algo dentro de la célula. Significa una serie de procesos biológicos complejos que estamos abstrayendo y todo, pero puedo hacer a la par. Yo sé, por ejemplo, que si cambio la disponibilidad de aminoácidos, voy a afectar esto.
porque hay una par entre lo que está pasando en la célula y este proceso. Yo sé que si hago una mutación al promotor DD, voy a estar afectando este proceso y voy a estar afectando este proceso. Hay un mapeo directo entre lo que representa mi modelo y lo que está pasando biológicamente. Entonces, en ese sentido, le llamamos un modelo mecanístico. Y bueno, luego les voy a poner estas notas en el sistema. Ok, listo. Entonces, regresamos a, este es el screenshot, no mi presentación. Ok. Bueno, nada más. ¿Preguntas? ¿Se sienten más o menos cómodos con esto? Es realmente una parte importante. Entonces, Está claro. ok, excelente. Perfecto. Entonces, ese diagramita de alguna manera va a representar nuestro mapa. Nos va a ayudar a trabajar con el sistema conforme uno va ganando experiencia de entrada. Ves ese mapa y ya sabes ciertas cosas que van a pasar. Pero si no, al menos es el mapa de nuestro proceso de abstracción. Ahora, el siguiente paso es, de hecho, modelar, de hecho, asignar ecuaciones a cada uno de los eventos bioquímicos que pasan en el sistema. Y acá, de nuevo, por mis motivos personales, me detengo otra vez en una pequeña cita que me parece muy bonita. Y esta es de uno de los últimos libros, de hecho, de divulgación de Strogatz, que es un matemático como bastante conocido en el área de dinámica no lineal. Entonces, él dice, de hecho, creo que es en su introducción, dice que las matemáticas son mucho más que un lenguaje. Siempre está esta discusión de que las matemáticas no son ciencias, son lenguaje, y creo que eso es cierto, pero son mucho más que un lenguaje, porque nos sirven como un sistema de razonamiento. Esa parte de estar moviendo para aquí, para allá los diferentes elementos de una ecuación es de hecho una forma muy eficiente y conveniente de construir argumentos lógicos, que serían demasiado complicados, demasiado detallados para mantener en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo mucho de esa manera y creo que nos ayuda también a entender por qué vale la pena hacer este tipo de análisis. Los sistemas biológicos son sumamente complejos y cuando los pensamos así, justamente conectando lo que está pasando a diferentes escalas y en diferentes situaciones, simplemente ya nuestra intuición nos falla. Y les puedo platicar algunas anécdotas en algún momento de cómo realmente la intuición falla una y otra vez. Entonces, los modelos matemáticos nos ayudan a trabajar con esas como argumentos lógicos de una manera en la cual no tenemos que confiar en nuestra intuición, sino podemos formalmente probar si son o no son válidos. Entonces, para esto, el siguiente punto es, de hecho, es de hecho escribir las ecuaciones cinéticas de este sistema. Entonces, lo que voy a hacer es también para que lo tengan, por si quieren brincar entre una cosa y otra, es ponérselos. Estoy pensando que... Bueno, está bien. Que se los voy a poner también como screenshot. Listo. Ahí está. Ok. Entonces, voy a apagar mi pantalla para poder moverme a gusto aquí. Y vamos a escribir las llamadas ecuaciones cinéticas. Tienen como un formato particular, pero nos ayudan mucho a pensar en ciertas cosas. Entonces, aquí de entrada, el primer elemento que nos interesa es la síntesis de A. Y una ecuación cinética va a tener siempre del lado izquierdo. Bueno, en realidad es más importante del lado de la flecha, pero bueno, por convención, del lado izquierdo, lo que tienes de inicio y del lado derecho lo que tienes al final. Esta flechita no es regulatoria como esta, es una flechita diferente que es justamente de la ecuación cinética. Otra forma de pensar, como hablamos, este es realmente un proceso de abstracción, entonces esto podría pensarse también como el promotor de A y esto, si se fijan, del otro lado pongo otra vez el promotor de A porque no se consume. Esta tiene que tener un balance de masas. Estas ecuaciones cinéticas tienen que tener siempre de un lado lo que se usa y de otro lado lo que resulta. Y entonces lo que resulta es que yo sigo teniendo mi promotor, pero además produje una molécula de A. Otro ejemplo en el cual podemos pensar es, de hecho, en la formación del complejo. Tenemos A más B. Necesitamos tanto A como B. Y esto me produce un complejo C. Y después
También podemos pensar en la reversa, es decir, tengo C de un lado, consumo C y me da A más B. Entonces, acá podrías, de hecho, no solo es que tengas A y B, sino es de hecho tienes una molécula de A y una molécula de B que resulta en una molécula de C. Si tuvieras algún otro tipo de sistema en el cual, de hecho, por ejemplo, estás haciendo una dimerización, entonces tendrías que poner que hay dos moléculas de A y que eso es lo que se consume. Entonces, listo, les voy a quitar el amarillito. Entonces, este es otro ejemplo y nada más para mencionar, por convención, en muchas papers y cosas de ese tipo, esto de hecho lo verían como A más C y doble flechita. Perdón, B. A más B y doble flechita nos da C. Eso nada más para que lo consideren, pero es exactamente lo mismo, o más bien, por decirlo de otra manera, esto está de hecho representando dos eventos bioquímicos. Y cada evento bioquímico va de hecho a tener su propia ecuación cinética, ¿no? Siempre lo que utilizamos y lo que resulta manteniendo el balance de masas. ¿Por qué? Porque esa información de hecho nos va a ayudar para construir nuestro sistemita después. Otro ejemplo es, de hecho, la fosforilación de C. Entonces, necesito mi enzima presente, necesito una molécula de C. La enzima aparece del otro lado porque no se consumió, pero en vez de C, ahora tengo C estrellita. Ese es un ejemplo cinético. Otro ejemplito sería, de nuevo, la síntesis de D, que requiero el promotor de D porque decidimos que vamos a seguir esta molécula, vamos a seguir qué es lo que le está pasando al promotor de D para considerar justamente su secuestro por C fosforilado y no se consume y produzco AD. Y también tenemos que cada una de las moléculas, por ejemplo, incluyendo la C fosforilada, se están diluyendo, es decir, las voy a estar perdiendo. Y además tengo el secuestro de PD. No, esperen. No, ese de hecho no, ese ejemplo no se los iba a decir. Entonces, y la dilución incluye también la molécula secuestrada del promotor de D y la C fosforilada. Pero acá voy a hacer una pequeña trampa. Y en esta trampa esto no se va a volver cero, sino que se va a volver PD. ¿Por qué? Porque en toda mi abstracción que estoy poniendo aquí, no tengo jamás que PD se cree. Pues el promotor no estoy considerando replicación, no estoy considerando nada así, entonces nada lo está creando. Si yo tuviera si yo tuviera si yo estuviera perdiendo mi promotor por esta reacción, entonces lo que pasaría es que después de un rato yo me quedaría con cero promotor de D. Si me quedo con cero promotor de D, ya no puedo hacer nada. Entonces es el tipo de cosas que uno tiene que fijarse en sus ejemplitos. Esto es muy importante, que aunque no es exactamente como pasa en la biología, hacemos estas cosas para asegurarnos que se mantenga el balance de masas. Y de hecho, les pongo aquí una notita, porque es un término importante. Es balance de, perdón por escribir tan feo, masas. No es tan sencillo con la plumita. Ahí está, ok. Entonces, ajá. Una pregunta, en esa última, el complejo PD con C fosforilada, ¿no sería PD más el C fosforilado libre? Acá, al poner estos dos puntitos, es porque de hecho me estoy fijando en este caso de acá. Es decir, es el complejo que secuestra a PD. Uno podría llamarle de otra manera, ¿no? Podría llamarle E al complejo, pero este va de este lado así porque no es la unión, es de hecho la dilución de esa molécula, pero estamos haciendo un poco de trampa porque no se diluye, o sea, cuando se diluye también como que te regresa PD. También uno podría decidir que esta simplemente no la pongo, que cuando la C está pegada al promotor no se diluye. Y esos no se pone supuestos, porque nos interesa el promotor de D, entonces, como por seguir el que nos interesa. necesitamos el complejo lo necesitamos. La pregunta es si la dilución de las moléculas afecta a todas por igual o no. Y uno esperaría que sí, ¿no? La dilución es simplemente lo que estás perdiendo porque las moléculas están, porque las células están creciendo y se están dividiendo.
Entonces, si yo produje cierto número de 20 proteínas de algo, a la hora de que se divide mi célula, suponiendo que se divida como simétricamente, entonces cada una se quedan con 10, ¿no? Entonces, en ese proceso de crecer y de dividirse, pierdo moléculas. Entonces, siempre se están perdiendo por dilución y eso era uno de nuestros supuestos, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, mis células crecen muy despacito y entonces no tengo dilución, ¿no? Pero acá sí estamos diciendo, bueno, mis células se pierden por dilución. Entonces, para cada uno, y bueno, a lo mejor debí haber dicho eso porque a lo mejor lo estoy confundiendo, hay huequitos y me estoy saltando cosas porque ustedes yo quiero que ustedes intenten rellenar cuáles son los casos que faltan y que piensen cuáles son las ecuaciones cinéticas que faltan. Pero para cada una de las moléculas necesito tener dilución. Y entonces, y ahora que lo pienso, de hecho, probablemente debí haberse respuesto acá. Y estoy viendo que hay algo ahí, no sé ni siquiera qué es. A ver. Entonces, cada una de nuestras moléculas, eso faltó, se está diluyendo. Déjame poner la cámara. Cada una de las moléculas se está diluyendo. Y lo pongo en grisecito porque normalmente estas cosas no las escribimos justamente porque se llena mucho el mapa y son cosas que como que uno supone que siempre pasan. Ahí está. Entonces, flechita que va al vacío. Serían flechitas negras porque corresponden a eventos. Entonces, acá también D se está diluyendo. PD es la única que no vamos a pensar que se está diluyendo. Y la razón es porque si considero que se diluye, necesito considerar que se crea. Y como no quiero considerar que se crea, entonces voy a considerar que se diluye. Pero para que tampoco se pierda a través de esta dilución, voy a hacer la trampita de que se diluye la C fosforilada que está pegada, pero no se diluye la PD. Ahora, no sé si eso ayude un poquito, pero Mariana, si no lo... Ajá. disculpa, tengo una consulta respecto a lo que dijiste recién de las diluciones de los elementos. El hecho de que sea A y B sean constitutivos, ¿importa al hecho de considerar esa dilución de esos elementos o no en el modelo? Hay dos formas, es un muy buen punto, hay dos formas de pensar o de abstracciones que uno podría hacer. Una es nada más decir, no voy a considerar la síntesis y nada más voy a decir que tengo A y B, y ya los tengo a una concentración fija. Entonces, si hago eso, es muy importante que no los diluya y tampoco diluya C. Porque si no, mi concentración total de A y B va, cuando tú simules tu sistema, lo que va a hacer es que van a desaparecer. O sea, vas a tener una solución trivial que no es biológicamente relevante, ¿no? Entonces, si lo que estoy suponiendo es que tienen una concentración total constante porque se expresan de manera constitutiva y no pongo el evento de síntesis, entonces tampoco debo poner el evento de degradación. Ese es lo que estoy planteando para el caso de la PD, de alguna manera, ¿no? La PD se está replicando de manera constitutiva, entonces no debo poner que se está diluyendo porque a menos de que ponga que también se está generando, ¿no? O sea, es esa cosa como de balance de masas de nuevo. Entonces, en el caso de A y B, como en mi abstracción yo decidí poner la síntesis, entonces puedo poner también la degradación. No solo puedo, tengo que, porque lo mismo pasa, o sea, este problema no importa la dirección. Tienes un problema si sintetizas y no degradas, porque entonces solo va a explotar tu modelo con infinito de cualquier molécula, porque si siempre nada más estoy creando y nunca lo consumo, pues es muy obvio que eso es lo que va a pasar. Y lo mismo pasa en el sentido opuesto. Si solo estoy degradando y no estoy creando, entonces tengo un problema, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que fijarse. Que si algo está siendo producido, tiene que ser degradado. Si algo está siendo degradado, tiene que ser producido. En nuestra abstracción. O sea, obviamente en el sistema biológico pasa. Gracias. Mariana, Sí. yo tengo una pregunta. También, no sé si no falta esta ecuación, pero no sé si se considera acá que PD más C fosforilado genera ese complejo PDC. Exacto, exacto. Acá está. Ay, no ven mi dedo. Acá está. Y entonces tenemos que hacer la ecuación cinética. Sí, sí falta esa ecuación. Faltan varias. Entonces, de hecho, lo que yo quería pedirles, y bueno, los iba a separar por grupos, pero parece ser que eso no es una opción, es de hecho que ustedes solitos agarren un pedacito de papel, vamos a hacerlo nada más por 3 minutos. Por 3 minutos piensen en cuáles son las ecuaciones cinéticas que faltan. Y después, en 2 minutitos,
vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son esas que faltan, ¿no? Entonces, porque sí creo que intentarlo hace una diferencia, entonces les pongo aquí lo que tenemos. Creo que sí ven todo. ¿Sí ven todo? Bueno, tienen el diagramita de todas maneras en la carpeta de Dropbox. Acá pueden ver las ecuaciones que yo he creado y de hecho, si quieren, váyanle pensando. Porque sí creo que voy un poco retrasada. En fin, así pasa esto. Entonces, este es de hecho una, falta otra aquí. 2, 3, 4. Falta una ecuación 6, una 7. Entonces ahí pueden ver, faltan, creo que son 7 ecuacioncitas las que faltan. No, 6. 6 ecuacioncitas. No, sí, 7, perdón. Ya me callo. Ok, pasemos a esto entonces. ¿Alguien quiere voluntariarme alguna? Yo puedo, si quieres, la que te había comentado delante, que era la unión de PD y C asterisco. A ver, que PD más C asterisco y me da. El complejo PDC. Perfecto, exactamente. Falta la Y- creación de B. Exactamente. En el Entonces, chat. sí vi algunas en el chat, o vi algunas en el chat, pero para que lo digamos de voz, léanme alguna. Y bueno, creo que nada más me dijeron creación de B y yo la hice, pero me tienen que decir más bien los elementos, ¿sí? ¿Cuál otra? La ¿Os creación de anima? B. Acá está, ¿no? Pasamos de 0 a B. Y la de D. Arriba. D de dedo. Ah, ¿de D? Ya está acá. Las divisiones de C y D. Sí, a ver, entonces estamos perdiendo a C. Ah, pero La ¿cómo? fosforilación de C. Fosforilación de C. De C a C. Ah, esta Hasta es. Esta es.
Esa es la 5. La fosforilación de C, acá está. Ah, ya. Pero falta la reacción inversa de eso. La desfosforilación. Ah, sí. De hecho, esa creo que ni siquiera la había considerado yo y sí vi que alguien la puso en el chat. Entonces tengo... Ah, bueno, díganme cómo escribiríamos la desfosforilación. C asterisco, flechita C. Perfecto. Consumo una C asterisco y obtengo una C. Y para movernos un poquito más rápido, falta la inversa de esta, ¿no? Cuando se despega, cuando libera al promotor. Entonces, acá, por ejemplo, también es muy importante la inversa, porque si no, solo estamos creando este complejo y nunca se está perdiendo, ¿no? Entonces necesitamos, bueno, se podría perder por la dilución. En fin, ¿cómo escribimos la inversa? Sería como la 14, pero dentro de los productos estaría C asterisco. Exactamente, gracias. Entonces tenemos el complejo, flechita, y obtenemos la PD, igual que en la 14, más la C asterisco. Y nos falta la pérdida de todas las moléculas que no están acá. Entonces, ¿cómo escribo la pérdida de A? A, flechita, el símbolo de dilución es. Ajá, es símbolo de vacío, es un cero tachado, eso ni siquiera sé si es estándar, así lo hago yo, porque pasas de algo a no tener nada. Y a veces nos ayuda que no sea cero, sino el simbolito de vacío. Y bueno, entonces B nos da también 0 y D nos da también 0. Ok, entonces estas son nuestras ecuaciones cinéticas. Estos son los elementos que vamos a utilizar para trabajar con nuestras ecuacioncitas. Entonces es sumamente útil. Le voy a tomar una foto otra vez y se los voy a poner en la carpeta. Pero bueno, ¿hay alguna duda como de cómo se escriben estas cosas? ¿O vamos bien hasta ahorita? Yo tengo una duda con la Bien. 12, con la ecuación número 12, Mariana. ¿Esta de acá? Sí, siempre hay que colocar la fosforilación tendiendo al vacío, o también hay modelos que sea de como la 5, de C fosforilado pasando a C y después de C pasando a vacío. Básicamente depende de tus supuestos biológicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo estoy pensando que la degradación ocurre principalmente por dilución. Y si es por dilución, porque mi célula está creciendo y se está dividiendo, pues en realidad no debería distinguir, o sea, le debe dar igual si la C está fosforilada o no está fosforilada. De hecho, esperamos que la tasa de dilución sea la misma para todas las moléculas, ¿no? Porque estoy suponiendo que esa es la razón de la pérdida. Ahora, si uno dice, no, la razón de la pérdida es de hecho porque una proteasa llega y lo degrada. Entonces, uno sí podría decir, bueno, a lo mejor la proteasa solo le gusta degradar a C cuando no está fosforilado. Cuando está fosforilado, de hecho, se protege y la proteasa no lo hace. Entonces, solo tendría la pérdida porque decae la fosforilación y luego se degrada, ¿no? Entonces, todo eso es válido, pero depende de tus supuestos biológicos y de alguna manera sí es importante que, además de estar en tus ecuaciones, estén de alguna manera escritos aquí, porque eso nos obliga a reevaluar nuestros supuestos cuando algo no sale. O sea, yo sí creo, esto no lo hace todo el mundo, pero creo que es fundamental en la práctica de tener muy claros tus supuestos y a partir de tus supuestos construyes tu modelo y con eso trabajas. Pero sí, o sea, las dos cosas serían válidas, dependen de lo que tú sabes de la biología. Ah, ya, perfecto, gracias. Ok. Bueno, listo. Ok, pasemos a lo siguiente. Entonces, lo siguiente es, de hecho, pensar en la dinámica del sistema. Es decir, hasta ahorita planteamos cuáles eran los posibles elementos, pero lo que nos interesa al final es saber cómo la información fluye a través de nuestro circuito. Entonces, necesitamos empezar a pensarlo en términos de dinámica. Ok. Vamos de nuevo al pizarrón. Entonces, a partir de... no, primero les necesito contar un poquito más de teoría. Y como que me estoy quedando sin espacio, ahí está, nuevo. Ok. Entonces, básicamente...
básicamente, lo que escribimos hasta ahorita o la forma de nuestras ecuaciones cinéticas, vamos a fijarnos en este ejemplo, pero realmente no importa cuál estemos pensando, tenemos lo que consumimos y lo que producimos. Entonces, si hablamos de dinámica, esencialmente lo que nos importa es saber con qué frecuencia o con qué tasa pasa este evento. Es decir, queremos asociar una función a esta flechita y esta función, de hecho, siempre va a tener unas unidades de concentración, que puede ser, o sea, le llamo concentración de una manera como global, pero realmente es masa, puede ser número de moléculas, puede ser concentración, puede ser lo que ustedes quieran, pero nos va a decir básicamente cuántas C se están formando por unidad de tiempo. Entonces, necesitamos asignar algún tipo de función matemática, algún tipo de medida a cómo sucede el flujo de cada una de nuestras ecuaciones cinéticas. En otras palabras, queremos saber si yo le hago algo a B, si yo le hago algo a A, ¿qué es lo que le está pasando entonces a C? ¿Cómo va a cambiar C cada vez que yo cambio A y B? Y a esto le llamamos funciones de flujo. Pero bueno, básicamente lo que nos interesa es esta funcioncita de acá. Y en algún momento, cuando les platique un poquito más acerca de sistemas estocásticos, les voy a decir cómo es que podemos pensar en estas funciones de flujo cuando estamos hablando de sistemas estocásticos. Pero por el momento es una funcioncita que me dice cómo fluye la masa de un lado de mi ecuación cinética al otro lado de mi ecuación cinética. Ok. Entonces, básicamente, lo que queremos es escribir esas funciones. Ah, no, ya ven, por eso tengo diapositivas, si no se me olvida que es lo siguiente que yo pensé que tenía que decirles. Ahora les voy a platicar un poquito de la ley de acción de masas, es decir, cómo de hecho pensamos en estas funcioncitas de flujo. O el estándar como se piensa en el área. Entonces, lo primero es ponerles aquí, este es un término importante, es lo que si quisieran aprender más, que realmente es muy, muy básico, pero bueno, esto es lo que tienen que buscar en Wikipedia. Acción, qué feo escribo. Acción de masas. Listo. Y básicamente, la ley de acción de masas, como les digo, es muy sencilla conceptualmente. Básicamente nos dice que el flujo de una reacción es siempre proporcional a la concentración. Los corchetes a menudo se usan para representar concentración de los reactantes. Es decir, va a depender, por ejemplo, en el caso de la funcioncita, la ecuación cinética de la formación del complejo C, nuestra función AB va a ser de hecho proporcional a cuánto tenemos de A multiplicado a cuánto tenemos de B. Esta es la ley de acción de masas. Y uno lo puede pensar como intuitivamente y realmente hace sentido. Básicamente, si cada uno de estos eventos bioquímicos realmente implican que una molécula se encuentre con otra en el complejo medio intracelular, que están por ahí flotando, hay movimiento, ese movimiento se le conoce como browniano, que es natural de moléculas de cierto tamaño porque hay calor. Entonces están ahí moviéndose, vibrando, hay difusión, se están moviendo y la reacción de formarse, pues de hecho depende de que se encuentren y se unan, ¿no? Entonces se encuentran y además la afinidad de una por la otra de que de hecho se unan, ¿no? Pero entonces uno puede pensar un ejemplo como fuera del lado de la biología, si tú estás en una plaza y quieres encontrarte con tus amigos. Entonces, si tú andas caminando por ahí, pues no sabes dónde estás caminando aleatoriamente, tratando de ver si te topas con alguno de tus amigos. Entonces, entre más amigos haya, más probable que te topes con alguno, ¿no? Si nada más hay un otro amigo en la plaza, pues tu probabilidad es más baja. Si hay muchos más amigos, si hay 20, 30 de tus amigos en la plaza, es mucho más probable que te topes con uno, ¿no? Entonces, entre más amigos pongas en la plaza, más probable es que suceda el evento. Lo mismo pasa con las moléculas. Entre más moléculas de A haya flotando, más probable que una de B se tope.
pero si tengo muy pocas de B, entonces no importa que tenga muchas de A, no pasa, ¿no? Hay como balance entre tener suficientes de las dos para que de hecho ocurra la interacción. Y bueno, creo que eso se los voy a platicar hasta que les platique qué son las tasas, con el mismo ejemplito. Pero bueno, entonces ahí tenemos nuestra funcioncita. Ups, ahí está, ok. Entonces, si pensamos en cómo se verían en el lado biológico, podemos pensar en una grafiquita donde este es mi función, es que estoy tocando la pantalla, función de A, B, y este es, de hecho, A por B. ¿Cuánto tengo de las concentraciones? Entonces, supongamos que hago un experimento, uno de mis posibles experimentos, en el cual, de hecho, tengo una concentración fija de A y estoy variando nada más la concentración de B, mido y me salen puntitos. Alguna cosa así me midió de mi flujo, suponiendo que podemos medir el flujo, no siempre se puede. Hago otro experimento en el cual, de hecho, dejo a B fijo y cambio a A y me salen de nuevo ciertas mediciones. A lo mejor uno en el cual estoy variando simultáneamente a mis dos moléculas y me salen otros puntitos. Entonces vas a tener una cosa que se ve más o menos de ese tipo. La idea es que si podemos estimar cuál es la tasa con la que esto sucede, esto nos va a decir, de hecho, va a tener una forma, o lo que uno esperaría, es que tenga una forma, si se comporta como acción de masas, de una constante, que le llamamos K, multiplicado por la concentración de A por la concentración de B. Es decir, es una función lineal con respecto a la multiplicación de la concentración de A con respecto a la concentración de B. Y resulta que, de hecho, a esta K le llamamos tasa de reacción. Y básicamente esta tasa de reacción estamos suponiendo en este momento que es una constante. En todos mis experimentos que yo hice diferente, esta relación entre la concentración de A y B y el flujo se mantiene, es decir, constante. Pero es muy importante recordar que aunque es una constante, siempre es dependiente de las condiciones. De nuevo, es un proceso de abstracción, es decir, es el hecho de que sea una constante es porque estamos abstrayendo todo lo demás y suponiendo que no está variando para cada uno de mis experimentos o para cada una de mis observaciones. Entonces, si podemos hacer ese supuesto, entonces esta es una tasa de reacción y se asume constante. Volviendo al ejemplito de que estás en una plaza comercial y estás tratando de encontrar a tus amigos, pues no es lo mismo encontrar a tus amigos si resulta que no hay nadie más en la plaza. Resulta que solo estás tú caminando y tal vez tus posibles amigos, es mucho más probable que te los topes y entonces tendrías una K más alta que si la plaza está atiborrada de gente y a duras penas puedes ver más allá de medio metro, que por cierto, el ejemplo causa ansiedad pensando en COVID, pero bueno, no importa. Entonces, las condiciones van a definir cuál es esa constante. Y en el caso biológico uno puede pensar, por ejemplo, el pH, sumamente importante, sabemos que cambia la afinidad de las proteínas la una por la otra. También podemos pensar en la disponibilidad de recursos, etcétera, 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 ¿no? Entonces son cosas que van en nuestro proceso de abstracción y a partir de las condiciones en las cuales estamos analizando podemos calcular esa K, pero es muy importante recordar que solo es válida para esas condiciones. Si tú cambias algo en tus experimentos, puede ser que para esa K no varíe mucho, dependiendo de cuál es la reacción, pero también puede ser que cambie completamente. Entonces, es algo a evaluar en cualquiera de nuestros sistemas. Y por último, quería detenerme aquí en que es importante pensar acerca de las unidades en nuestro sistema. Entonces, tenemos unidades. Quedamos que el flujo de nuestra función de flujo, en este caso, que depende de A y B, es algo en concentración, digamos, por ejemplo, nanomolar, sobre unidad de tiempo, digamos, minuto. Entonces, si pensamos en nuestra K, que está multiplicando, va a multiplicar la concentración de A y va a multiplicar la concentración de B. Entonces, sabemos que la concentración de A, pues bueno, concentración, la concentración de B, pues digamos también nanomolar. Entonces, es importante que nuestra constante que estamos definiendo tenga las unidades que corresponden para que esta igualdad
sea cierta. En este caso, necesitamos un nanomolar arriba, pero tenemos nanomolar al cuadrado. Entonces, necesito dividir por nanomolar y necesito un minuto abajo. Entonces, minuto. Y bueno, esto es importante porque esta es la manera en la que tienen que pensar acerca de sus constantes y es importante porque básicamente si uno es muy común que cambies las unidades de concentración. A lo mejor ahorita estoy pensando en nanomolar porque este experimento es en nanomolar, pero a lo mejor mi siguiente experimento es en milimolar y las constantes tienen que ajustarse dependiendo de sus unidades, ¿no? Entonces esto nos dice cómo es que las constantes se ajustan o se rescalan cuando estamos pensando en unidades diferentes, pero además también cuando estemos haciendo análisis matemáticos más a futuro, el tener las unidades de nuestras constantes nos sirven como checkpoint de si cuando tú estás haciendo las matemáticas, las unidades quedan a lo que uno esperaría, es decir, voy a estar jugando con los flujos, voy a estar haciendo, moviendo, subiendo, bajando, y cuando yo resuelvo las ecuaciones me queda en las unidades que corresponden, entonces sé que lo hice bien. Entonces, mantener presentes cuáles son las unidades de nuestro sistema es de hecho también importante. Y por último, entonces vamos a escribir cuáles son de hecho nuestras funciones de flujo para nuestro sistema. De nuevo, fijándonos, ya no lo tengo acá, pero bueno, les puse ¿cómo se llama? En la carpeta de Dropbox lo que correspondía a nuestras ecuaciones cinéticas y para cada una de ellas, de hecho, vamos a escribir una función de flujo. Y de nuevo, la idea es que yo voy a escribir unas cuantas y que ustedes me van a ayudar a terminar las demás. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reacción número 1, que decidimos nombrar número 1, sabemos que es la síntesis de A. Y entonces, siguiendo acción de masas, bajo la regla de acción de masas, si no estuviéramos haciendo la abstracción primero, tenemos K1 y le voy a poner una prima K porque no va a ser la definitiva, multiplicado por cuánto tenemos del promotor de A. Ahora, como estamos haciendo una abstracción y realmente no vamos a seguir al promotor de A, entonces sería simplemente K1. Es decir, esta K1 de alguna manera está englobando todo lo que no sabemos acerca del promotor de A. No sé cuánto hay y no sé qué tan eficiente es. Yo solo sé que se está expresando a esta cantidad y como estoy suponiendo que no varía la cantidad de promotor de A, es un supuesto válido. Otro ejemplo que les pongo yo es el de la función número 3, que corresponde a la formación del complejo. Entonces, mi flujo número 3, ahora le estoy llamando nu con el subíndice, pero es la misma funcioncita que habíamos estado pensando antes, es una constante, una tasa de reacción que no conozco, K3, multiplicado por cuánto tengo de A y cuánto tengo de B. Y la función reversa es otra tasa diferente, porque no, la probabilidad de que se peguen, su afinidad es diferente que la probabilidad de que se despeguen, depende de otros procesos bioquímicos, multiplicando biofísicos, multiplicando por cuánto tengo de C. Y el último ejemplo que yo les pongo, antes de dejarlos hacer esto, es de hecho la funcioncita número 8. Y esta corresponde a, de hecho, la síntesis de D. Y la síntesis de D, tengo la función 8, corresponde a K8 por PD. Ahora sí, es muy similar a la de arriba, pero acá sí estamos siguiendo cuánto tenemos de PD, entonces mi función se queda así. Y ahora, como les mencionaba, es también muy importante que siempre nos fijemos en las unidades. Acá la K1 corresponde simplemente al flujo, entonces tenemos las unidades de flujo, nanomolar sobre minuto. En este caso tenemos la constante multiplicada por 2 concentraciones, entonces nos va a quedar que la constante va dividida entre nanomolar y minuto, y luego multiplicada por nanomolar, multiplicada por nanomolar. En este caso, esta función tan es diferente la constante, que de hecho tiene unidades diferentes, esta es de hecho solo 1 sobre 1 minuto, porque solo va multiplicada por una concentración. Y finalmente esta es igual, 1 sobre 1 minuto, nuestra tasa de reacción, y nanomolar. Y aunque las unidades varían, sí es importante mencionar que en el caso de las tasas de reacción siempre son por unidad de tiempo. Ya lo que le pasa en términos de la concentración es más complicado, pero las tasas de reacción siempre son
por unidad de tiempo. Entonces, si quieren, vamos a tomar 3 minutitos para que piensen ustedes un poquito en cómo quedarían las funciones de flujo que bastan. Y me las platican en un ratito. Debe haber preguntado si había preguntas. Pero si no hay preguntas, pónganse a hacer el ejercicio y si no, me dicen. Les dije 3 minutos, pero ya me estoy poniendo nerviosa con el tiempo. Así que si quieren, le avanzamos. Si no, también se quedan pendientes de tarea. Entonces, Sí, mejor avanzando. Sí, pero bueno, sí quiero que lo piensen y lo intenten ustedes un poquito. Entonces, con algo de suerte sí les dio tiempo, al menos de una que otra. Entonces, ¿quién me puede decir para la función número 2 que corresponde a la síntesis de B? Es idéntica a la 1, solo que cambiamos PB y tenemos otras constantes 2. PB si quisiéramos ponerla explícita, pero en nuestro modelo de abstracción sería solo una constante, ¿no? Nanomolar sobre minuto. Perfecto. Para el caso de la función número 5, que es la fosforilación de C. Sería K5 multiplicado por la concentración de D por la concentración de C. Exactamente. ¿En Y ningún momento se repiten las K? sí, eso depende de nuevo de los supuestos. Si tú dices no hay razón para pensar que mis reacciones tienen la misma tasa, en general no. En general, si implica, me automuteé, si implican moléculas diferentes, uno esperaría que tienen reacciones diferentes. Pueden ser muy similares. A veces uno puede decir, oye, es que yo sé que su dominio de unión es muy similar y voy a suponer que tienen la misma tasa de reacción. Pero en general yo le pondría una K diferente y luego supondría que K5 es igual a K6 o cosas de ese tipo. Y cómo llamarlas es una cosa arbitraria que nada más aquí funciona con los numeritos, pero uno puede llamarlas como sea. Pero bueno, de hecho les iba a mencionar que justamente esta funcioncita de acá es una función enzimática y ahorita les voy a platicar de por qué es un problema escribirlas de esta manera. Pero bueno, está minuto por nanomolar por nanomolar. Y si quieren paramos ahí, pero se les queda de ejercicio a ustedes y bueno, yo luego les mando, les voy a mandar la diapositiva, las diapositivas completas junto con estas notas, pero pensando en que tenemos el tiempo encima, mejor les voy a platicar de por qué esta funcioncita, esta función de flujo que representa un evento enzimático, tiene de hecho un conflicto. Entonces acá estaba el ejercicio. Y para eso vamos a hablar de la función de Michaelis-Menten. Y creo que de nuevo me estoy quedando sin espacio. Entonces, un nuevo laptop. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema con acción de masas? El problema con acción de masas es que si pensamos en, de nuevo, nuestra funcioncita de flujo, vamos a pensar en cómo varía, lo voy a llamar en este caso nu, porque no estoy diciéndoles quién es, y
lo que estoy cambiando es el sustrato. En el ejemplo de C fosforilada, C es el sustrato, la enzima es D, pero bueno, para trabajarlo como más abstracto, voy a decir que tengo cierto sustrato, cierta enzima, y como lo escribimos en el ejemplito que hemos estado trabajando, tenemos que el sustrato más la enzima me da el producto más la enzima, ¿cierto? Entonces, si estamos pensando en acción de masas, esto implicaría que conforme que esta funcioncita es de hecho una constante multiplicada por cuánto tenemos de S, multiplicada por cuánto tenemos de la enzima. Entonces, en este caso, básicamente, pues es una función lineal y sigue subiendo hacia infinito. Es decir, le estamos diciendo a este sistema que entre más sustrato le aviente yo, entre más sustrato, sigo produciendo más. Pero nosotros sabemos que eso nunca pasa. O sea, realmente es imposible porque necesito que de hecho mi enzima trabaje. Y en algún momento, entre más sustrato le eche, la enzima simplemente ya no puede más. Además de tener toda una gran cantidad de ejemplos biológicos en los cuales podemos ver que de hecho estas funciones siempre se saturan. Entonces, lo que yo quería mencionar acá, lo tenía así como el problema con acción de masas, pero realmente el problema no es con acción de masas. Acción de masas sigue siendo tan válido como habíamos estado pensando. El problema es realmente con la abstracción. Y en general, eso es lo que va a pasar en todos nuestros sistemas. Cuando el modelo falla, lo más probable es que en tu supuesto o en tu abstracción es donde estás realmente cometiendo un error. Y lo que necesitamos es, de hecho, que esta función se sature. Necesitamos que sea capaz de saturarse. Entonces, bueno, básicamente lo que pasa aquí es que en este proceso de abstracción nos estamos saltando, de hecho, un paso. Sabemos que las reacciones enzimáticas en general, sí, necesitamos el sustrato, sí, necesitamos la enzima, pero para que algo suceda, de hecho, tienen que pegarse y formar un complejo, tiene que unirse el sustrato a la enzima de entrada, ¿no? Y este es de hecho un proceso reversible. Uno espera que a veces se pega y a veces se despega. Y cuando está pegado, si se queda suficiente tiempo pegado, entonces sí, obtengo mi producto y obtengo mi enzima libre de vuelta. Eso es realmente lo que uno esperaría en este caso, en este tipo de sistemas. Y también lo que uno esperaría es que de hecho este proceso, y estos son supuestos, pero supuestos validados por observaciones experimentales en muchos casos, uno esperaría que el proceso de pegado y despegado del sustrato y la enzima es de hecho muy rápido. De hecho, hay experimentos que muestran que esto sucede muy dinámicamente, se están pegando y despegando todo el tiempo y no siempre se genera el producto. Pero entonces esto ocurre considerablemente más rápido, mientras que la formación del producto, que si uno lo ve desde el lado de energía cinética, de energía de Gibbs y todo eso, realmente implica superar cierta barrera, es mucho más lento. Entonces, vamos a usar esa información para, de hecho, tratar de producir una aproximación a esta función que se satura. Si uno de hecho, simula o toma en cuenta en su modelo cada uno de estos pasos, aparece de manera natural, pero si no queremos considerar los pasos y queremos una sola función abstracta, entonces esta función que se satura, que va a depender también de S y E, se le conoce, de hecho, como la función de Michaelis-Menten. Y les voy a contar así súper rápido de dónde viene. Y después también les voy a mandar unas notitas de cómo se deriva como un poco más lentamente. Pero entonces, primero, nos basamos en dos supuestos. Primero, el supuesto número 1 es que hay cuasi equilibrio. Cuasi equilibrio. Ahí está. Listo. Entonces, básicamente, cuasi equilibrio significa que cuando estamos pensando, o la reacción que decimos que tiene cuasi equilibrio, entonces esa reacción esperamos que el flujo positivo, es decir, todo aquello que está creando a mi molécula, está aproximadamente igual al flujo negativo, todo aquello que está consumiendo mi molécula. En el caso de la funcioncita que estamos viendo acá,
de pegado y despegado de SE, que diríamos que el flujo positivo, es decir, la formación del complejo, es más o menos el mismo que el flujo negativo, es decir, el despegado del complejo. Suponiendo acción de masas, tendríamos una constante, que ahora le voy a llamar constante más, porque es del flujo positivo, multiplicado con acción de masas por S, multiplicado por mi enzima, y esto esperamos que sea más o menos igual a mi otra constante, que es la de despegado, K menos, multiplicada por cuánto tengo de mi complejo, SE. Ahora, aquí simplemente puedo despejar, moviendo un poquito las cosas de un lado a otro de manera muy sencilla. Básicamente, tengo la K más, pasa dividiendo la K menos, multiplicada por la S, multiplicada por la E. Debe ser más o menos lo mismo con cuánto tengo en el complejo. Y por otro lado, bueno, primero me salto acá. Entonces, lo que a nosotros, no, sí, perdón, me hago bolas. Ok. Otro detalle para mencionar aquí es que este valor de cuánto tenemos de enzima libre, esta enzima ya no es la enzima total, sino la enzima libre, rara vez la sabemos. Rara vez sabemos cuánta está libre y cuánta está pegada. A lo mejor, si tenemos suerte, sabemos cuánta está siendo expresada o cuánta enzima total tenemos. Entonces, vamos a querer escribir nuestra función en términos de la enzima total. La enzima total es, por definición, cuánta tengo libre más cuánta está en mi complejo. En este sistema en el cual asumo que no está haciendo nada más. Entonces, puedo despejar aquí y la E que tengo acá libre, la puedo reescribir como de hecho la enzima total menos cuánta está en el complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión aquí y tratar de despejar para SE. Entonces, tenemos de nuevo mi complejo multiplicado por K más sobre K menos por nuestro sustrato, nuestra concentración de sustrato, y entonces sería normalmente por la E, pero no voy a poner la E, sino la E total menos la SE. Y a partir de esto, lo que yo quiero es que todas mis SE pues queden del mismo lado, porque eso es lo que yo quiero despejar. Y se los iba a hacer pasito por pasito, pero por interés de tiempo, me salto los pasitos y de hecho lo que resulta en este caso es que puedo llegar a una expresión que se ve así. Y de nuevo les voy a pasar unas notas en las cuales sí va a estar la derivación paso por paso, por si les interesa. A veces ayuda mucho, creo yo, con la intuición, pero lo importante es que esta ecuación de acá la puedo reescribir de esta manera, como la enzima total multiplicada por cuánto hay de sustrato sobre cuánto hay de sustrato más la K menos, se cambió el orden, ahora la K menos queda arriba, sobre la K más. Y de hecho, a esta expresioncilla de aquí, normalmente la escribimos como una sola constante, KD, que se le conoce como la constante de disociación. Y es constante de disociación porque entre más probables que se despeguen, más grande es esta cadena. Entonces, este es el primer supuesto, me lleva a esta expresión de aquí. Ahora, mi segundo supuesto es, de hecho, que a pesar de que tengo el mismo problema, déjenme ver, supuesto número 2. A pesar de que tengo el mismo problema con la S, de que realmente tampoco sé cuánta S libre tengo. Lo único que sé, si tengo suerte, es cuánta S le puse yo al medio, cuánto sustrato espero que haya presente. Entonces, sé cuánto hay la S más la ES. Pero para poder trabajar con la funcioncita de acá, sin tener que preocuparme por quién es la S, lo que vamos a suponer en este caso es que de hecho, esa S que tengo ahí es muy similar a la S total. Y este es un supuesto válido, entre otras cosas, si mi S total es mucho más grande que mi enzima total. Es decir, y eso pasa en muchos casos, en muchos ejemplos bioquímicos donde estamos trabajando con enzimas. Puede no ser el caso de nuestro modelo, pero cuando esto se pensó, sí era realmente lo más probable. Y es que yo le estoy aumentando un montón de sustrato, por ejemplo, glucosa, mientras que la enzima que consume la glucosa está en concentraciones mucho más bajas. Es decir, lo que la enzima es capaz de secuestrar de mi sustrato es muy, muy bajo y este supuesto es válido.
Y si ese supuesto es válido, entonces yo puedo simplemente lo que nos interesaba al final, que es el flujo de cuánto producto estoy produciendo, que sabemos que es otra constante, ahora le voy a llamar constante P, y de nuevo, por acción de masa sería por cuánto complejo tengo, SE, lo puedo reescribir con la aproximación que tenemos aquí. Es decir, una constante multiplicada por cuánto tengo. Ups, no sabía ni siquiera que tenía esa función. Ok. Multiplicado por cuánto tengo de enzima total por el sustrato sobre el sustrato más mi constante de disociación. Entonces, creo que vamos. Uy, ya hasta nos pasamos de la hora. Yo les iba a poner un ejercicio aquí también de que pensaran en qué pasaba si estás empujando el sistema en ciertos casos como para generar la intuición, pero como ya estamos súper sobre tiempo, pues entonces realmente se los voy a contar yo muy rápido. Entonces, básicamente tenemos el flujo de P y tenemos acá el sustrato. Entonces, a diferencia de cómo estábamos pensando antes, esta de hecho es una función que se satura. Y lo podemos ver aquí muy, muy rápidamente. Si la S se va a infinito, entonces si tenemos una S muy, 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 muy grande, entonces la S más la KDE es aproximadamente S y todo esto es aproximadamente 1. Entonces, espero que ya si aumento más el sustrato, ya no aumento más el flujo y el flujo alcanza un valor máximo que es de hecho la KP por la enzima total. Entonces, muchas veces a esto se le conoce como la velocidad máxima. Y aquí pueden ver que conforme aumento, si le meto más enzima, pues tengo más capacidad de producción. Pero si la enzima no está cambiando, entonces estoy limitado en cuánto puedo producir en mi sustrato. Por otro lado, podemos ver que si el sustrato es exactamente igual a la KD, entonces esto sería KD más KD, 2KD sobre KD. Se cancelan las KD y me queda un medio. Es decir, exactamente la mitad de lo que yo esperaría que fuera mi velocidad máxima. KP por la enzima total. Entonces, esta KD la podemos entender como un umbral de activación. No realmente, pero nos da como un punto de referencia en el cual sabemos que si estoy por debajo de la KD, estoy realmente con poca actividad. Si estoy por encima de la KD, tengo bastante actividad. Sé que en este punto es exactamente donde tengo el punto medio, entonces me sirve como un punto de referencia. Y bueno, eso es lo que tenía yo para la función de Michaelis-Menten. Y lo siguiente es, de hecho, pasar a cómo construir las ecuaciones diferenciales. Pero ustedes me dicen, ¿quieren que les siga? Les sigo y tratamos de ir rápido por esto. ¿Quieren posponerlo para la siguiente sesión y vamos más lento? Yo voto por lo segundo, pero ustedes me dicen. ¿Paramos aquí entonces? Sí, creo que va a ser lo mejor. Ok. Bueno, ¿hay dudas hasta ahora? Veo cosas en el chat. Opción 2. Ok. Perfecto. Quizás esta última parte la podemos recapitular la próxima sesión un poco. Sí, de hecho creo que es buena idea. Es buena idea. Es más importante que veamos esto a que pasemos a lo siguiente, que aunque es bonito, pues no es estrictamente. O sea, creo que esto es lo más básico y que quede bien sólido es más importante, pero me voy a brincar. Nada más para decirles, se los mando. Yo creo que. Ya no están viendo mi pantalla. Qué lista soy. Ahí está. Ok. Se los mando. No sé si yo tengo sus correos, pero bueno, le pido a Susana que se los mande por correo. Creo que sí sería buena idea que para la siguiente sesión le echaran un ojito a este review. Es un clásico, está muy bonito, es muy amigable, pero si sí llegamos a los siguientes temas, entonces esto va a ayudar mucho. Entonces, sí, si pueden echarle un ojito, pero de entrada paramos y sí, si quieren, retomamos un poquito esta parte de Michaelis-Menten. La parte de las ecuaciones de las funciones de flujo, ¿más o menos bien? Sí. Excelente. De todos modos, inténtenlo ustedes, los ejercicios que se quedaron pendientes
váyanlos pensando y les comparto también como un pequeño documentito explicando cómo se deriva Michaelis-Menten y le echan un ojito. Y entonces lo recapitulamos más en términos de dudas y con algo de suerte avanzamos un poquito más. Y perdón por el cálculo de tiempo, soy terrible. Yo realmente creí que tenía muy calculado el tiempo y hasta 10 minutos al final para preguntas y pues no me salió. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias, nos vemos la otra semana. Gracias, Mariana. Bye. Bye. Gracias.